Las decisiones sobre impuestos, presupuestos y sustentabilidad no son solo números en un escritorio, son tu día a día. Soy la doctora Diana Lizeth Becerra Peña, investigadora experta en estudios económicos y fiscales, y esto es Evidencia Pública, Economía, Datos y Sociedad. El podcast donde traducimos el rigor científico y el análisis de datos en herramientas para entender nuestro entorno. Porque para exigir mejores políticas públicas y cuidar nuestra economía, los datos siempre matan al relato. ¡Comenzamos! Estamos en pleno mes de mayo, uno de los meses más esperado por las y los trabajadores formales en México. Es la temporada del famoso reparto de utilidades, también conocido como PTU. Pero, cuando recibes ese depósito extra en tu cuenta, ¿qué significa realmente? ¿Es acaso un regalo de la empresa, una imposición del gobierno o el reflejo de que tú y tu equipo fueron más productivos el año pasado? Hoy vamos a desmitificar el reparto de utilidades y a entender por qué la ganancia de una empresa es, fundamentalmente, un asunto de interés público. Abrimos nuestro corte de caja. Para entender el tamaño de lo que estamos hablando, hay que mirar los datos a nivel macro. Por mandato constitucional, las empresas en México deben repartir el 10% de sus utilidades fiscales entre sus trabajadores. Históricamente, este derecho estaba muy diluido. Sin embargo, tras la reforma en materia de subcontratación, el famoso fin del outsourcing abusivo en 2021, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social reportó un incremento histórico. El monto repartido a los trabajadores creció en más de un 100% en los años posteriores a la reforma. En este mayo de 2026, las personas morales, es decir, las empresas, tienen hasta el 31 para entregar este recurso generado durante el ejercicio fiscal 2025. El dato duro es que el famoso PTU no es una política de caridad corporativa, es más bien un mecanismo de redistribución de la riqueza que inyecta miles de millones de pesos directamente a la economía de consumo en solo unas pocas semanas. Pasemos a nuestro análisis de valor público. Pongámonos la lente de la economía laboral y los estudios fiscales. Desde la teoría económica, la participación de los trabajadores en las utilidades se diseñó como un incentivo para la productividad. La lógica es muy sencilla. Si al trabajador le toca una rebanada del pastel, se esforzará para que el pastel sea cada vez más grande. A esto, en economía, lo llamamos alineación de incentivos entre el capital y el trabajo. Sin embargo, como investigadora en Hacienda Pública, les puedo decir que en la práctica mexicana, este reparto de utilidades nos dice mucho más sobre la formalidad y la transparencia fiscal que sobre la productividad individual del trabajador. Déjenme explicarles por qué. El 10% que se reparte no se calcula sobre los ingresos brutos, sino que se calcula sobre la utilidad fiscal. Es decir, lo que queda después de que la empresa deduce sus gastos ante el SAT. Si una empresa tiene prácticas agresivas de evasión o elusión fiscal, no solo le está quitando impuestos al gobierno para hacer hospitales o calles, le está quitando directamente utilidades a sus propios trabajadores. Por eso, la declaración anual de impuestos de una empresa debe ser transparente para que la Comisión Mixta de Trabajadores sepa qué está pasando. La hacienda pública no es un ente abstracto. El pago correcto del impuesto sobre la renta corporativo es, digamos, el gemelo idéntico del reparto de utilidades. Cuando hay eficiencia en la recaudación y el combate a la informalidad mejora, el trabajador es el primer beneficiado al ver un reparto justo en el mes de mayo. Además, debemos cuestionar cómo medimos la productividad. Hoy, la ley topa el reparto de utilidades a 3 meses del salario del trabajador o al promedio de los últimos 3 años, lo que resulte más favorable. Esta medida protegió a las empresas de descapitalizarse, pero también nos abre el debate académico. ¿Estamos premiando el esfuerzo real o simplemente repartiendo excedentes contables? En Jalisco,
un estado con una alta vocación industrial y tecnológica, entender esa diferencia resulta clave para diseñar mejores políticas de recursos humanos y de retención de talento. Aterricemos estos números en tu bolsillo con nuestro saldo a favor. Si este mes de mayo recibes el pago de utilidades, aquí te dejo 3 recomendaciones desde la evidencia financiera para no diluir ese esfuerzo de todo un año. Número 1. Conoce tu derecho. Tienes derecho al reparto de utilidades si trabajaste al menos 60 días durante 2025 de forma subordinada, es decir, con un patrón formal, incluso si ya no laboras en esa empresa. Si fuera tu caso, comunícate con tu ex empleador. Número 2. Cuidado con el efecto riqueza ilusorio. Cuando recibimos una fuerte suma de golpe, es decir, algo que relativamente no teníamos planeado, nuestro cerebro nos engaña haciéndonos sentir millonarios, lo que nos lleva a gastarlo en bienes de consumo inmediato. La recomendación de eficiencia financiera es la regla del 50-30-20. ¿Qué significa esto, doctora? Destina al menos el 50% a liquidar deudas de alto costo, como por ejemplo las tarjetas de crédito. Un 30% destínalo a ahorro o inversión y el 20% adelante, disfrútalo, que para eso trabajaste. Número 3. El impuesto sobre la renta en tu recibo. Ojo, el PTU está exento de impuestos hasta por 15 UMAS, aproximadamente 1,600 pesos en este 2026. Cualquier monto que exceda esa cantidad pagará impuestos sobre la renta. Revisa tu recibo de nómina para entender exactamente cuánto aportaste a la hacienda pública. El reparto de utilidades es el momento perfecto del año donde la productividad de tu trabajo, la contabilidad de tu empresa y la fiscalidad del Estado se cruzan en tu estado de cuenta. Entenderlo es empoderarte. Así llegamos al final de este episodio, pero el análisis de los datos continúa. Si esta información te fue útil para entender mejor tu entorno, suscríbete a este podcast y compártelo con alguien a quien le sirva esta información. Soy la doctora Diana Becerra. Gracias por escuchar Evidencia Pública, Economía, Datos y Sociedad. Nos escuchamos en el próximo episodio, porque recuerda, para tomar buenas decisiones, los datos siempre matan al relato.